Pero esta clase la voy a comenzar mostrando el trabajo que van a tener que hacer el primer taller de aplicación. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles el enunciado del taller, lo vamos a leer y si tienen consultas me las van haciendo al tiro. No sé si se ve ahí. ¿Se ve o no? Sí, profe, ahí sí se ve. Ya. Miren, lo primero es que van a haber tres grupos que están aquí definidos. El primer grupo lo va a componer Cristina Arriagada y Patricio Sagredo. El segundo grupo lo compone Camilo Bravo y Esteban Tapia. Y el tercer grupo lo compone Samuel Suazo y Javiera Galleguillos. Esos van a ser los tres grupos que van a ver. Este es un taller que se hace en grupo de 2 personas. Lo segundo, la fecha de entrega es el miércoles próximo, 28 de abril, a cualquier hora. Pero no puede pasarse las 12 de la noche, digamos, el miércoles 28. Y este taller tiene dos problemas, por decir así, de los cuales tienen distinta ponderación. Después al final sale eso, pero el 1 tiene una ponderación de un 40% y el 2 tiene una ponderación de un 60%. Entonces leamos el número 1. Dice: usted ha sido contratado por la empresa inglesa Enterprise Sociedad Anónima, que realizó un estudio de factibilidad y decidió implementar un proyecto orientado a aumentar considerablemente el número de personas con un manejo avanzado del idioma inglés en la región de la Araucanía. Su cargo sería como gerente de proyecto. Letra A. ¿Cómo manejaría en este proyecto las áreas de conocimiento relacionadas con los riesgos, la calidad, el tiempo y el presupuesto? Para responder a esta consulta, haga los supuestos pertinentes y justifíquelos. Letra B. ¿Cómo organizaría el proyecto respecto a los recursos necesarios para su implementación? Ese es el problema 1. ¿Quién tiene dudas, consultas o comentarios respecto a este primer problema? Profe, creo que abajo aparecían unos temas, ¿no tienen que ver con la pregunta 1 o solamente tienen que ver con la 2, esos temas que estaban abajo? No, para el grupo de 2 personas resuelve todo esto que está aquí. ¿Me entiendes? Sí, pero había unos temas, creo, al ladito de abajo de los grupos. Sí, eso lo vamos a ver ya. Todavía no te metes en el 2. Estamos viendo el 1. Ya que pensé que tenía que ver con el 1 también, por eso. No tiene que ver con el 1. Lo otro es solamente para el 2. Pero este es el primer problema, que este grupo de 2 personas tiene que emitir en un informe con la resolución de ambos y tienen plazo hasta el miércoles 28. Pero me interesa saber si con respecto al enunciado del problema 1 tienen alguna duda o alguna consulta. Si no tienen duda, entonces pasamos al 2. No hay duda, ¿cierto? Bueno, sigamos con el 2. El 2 significa entregar el acta de constitución de un proyecto. El acta de constitución yo se lo voy a mandar, que lo vimos en la clase pasada, este formato en que hay que llenar una serie de elementos con una cierta información. Entonces, en sí dice entregar el acta de constitución de un proyecto usando el formato que se adjunta. El formato va a ir en conjunto con este documento en que se enuncian los problemas. Para su confección, o sea, para la confección del acta de constitución, se debe fundamentar cada uno de los aspectos requeridos. Se debe fundamentar, ojo, si alguien no me lo fundamenta, yo no lo voy a considerar bien. Es lo mismo que acá arriba,
haga los supuestos pertinentes y justifíquelos. ¿Por qué razón tomaron tal o cual decisión? ¿Por qué razón se organizó el proyecto de una cierta manera? Etcétera. Sigamos con el 2. Entonces ya, entregar el acta de constitución de un proyecto usando el formato que se adjunta. Para su confección se debe fundamentar cada uno de los aspectos requeridos, considerando supuestos, hipótesis, antecedentes varios u otros. O sea, ustedes van a construir este proyecto en base a los criterios que ustedes adopten. Además, dice aquí hay una cosa importante. Se debe hacer una descripción del proyecto con sus características más relevantes, indicando los procesos necesarios para la ejecución del proyecto. Entonces, cada uno de estos grupos tiene un proyecto diferente. El grupo 1 de Cristina Arriagada y Patricio Sagredo tienen que considerar el proyecto que significa implementar un parque de energía eólica de 85 megawatts para la generación de energía eléctrica en la comuna de Angol. El grupo 2, formado por Camilo Bravo y Esteban Tapia, tendrán que considerar el proyecto que se enuncia acá: automatizar la sección de empaque y envasado de una planta mediana de productos lácteos en Osorno. Y el grupo 3, formado por Samuel Suazo y Javiera Galleguillos, tienen que ver el proyecto que se llama construir e implementar un hotel de 2 pisos con capacidad de 60 personas en Temuco en construcción de madera. El hotel debe contar con un restaurante y un gimnasio. Y eso lo tiene que ver Samuel Suazo y Javiera Galleguillo. Ahora, cuando se habla aquí, se debe hacer una descripción del proyecto con sus características más relevantes para la ejecución y indicando los procesos necesarios para la ejecución del proyecto. Bueno, significa que la gente que está viviendo el parque de energía eólica tendrá que describir en qué consiste este proyecto. Entonces se van a tener que meter a investigar, ya sea en la página del Ministerio de Energía, o hay otra página que tiene que ver con la Comisión de Energía, en que salen, hay mucha información ahí respecto a energía eólica y parque eólico. Cómo están construidos, que hay una base, ¿cierto? Una base de hormigón y una torre, donde después se sujeta el aerogenerador, que se llama, y ese aerogenerador está conectado a un motogenerador que genera energía eléctrica, que a su vez después se inyecta a los sistemas de distribución o de transmisión de energía eléctrica de las empresas tradicionales. Y por supuesto hay varios procesos en ese proyecto. Hay que primero encontrar un sitio donde se va a instalar este parque, que tiene una cierta capacidad, 85 megawatts, no un parque menor, son varias hectáreas probablemente. Hay que preparar el terreno. ¿Qué significa eso? Aplanarlo, topográficamente tiene que quedar impecable y tiene que quedar compactado, porque va a tiene que resistir el suelo una gran cantidad de peso, tanto por la torre de hormigón, que tiene varios metros de altura, y tanto por el aerogenerador, que tiene aspas y tiene un peso bastante grande, más los otros equipos que van arriba. Entonces hay un proceso de construcción que tiene que ver con levantar la torre del hormigón. Hay un proceso después de montaje de los equipos, tanto de las aspas de este aerogenerador, como los motores y toda la parte eléctrica ahí. Entonces, eso tiene que ser descrito. Una vez que se haya descrito, tal como dice aquí, indicando los procesos necesarios para la ejecución, ahí recién se meten a llenar el acta de constitución del proyecto. Por eso que este problema 2 tiene una ponderación mayor que el 1. Aquí abajo dice claramente, el problema 1 tiene una ponderación igual a un 40% y el problema 2 tiene una ponderación de un 60%. Después lo mismo en el caso
de Claudio Bravo y Esteban Tapia, que tienen que automatizar la sección de empaque y envasado de una planta de productos lácteos. Tendrán que meterse a investigar y tendrán que definir qué productos lácteos van a hacerse. Ahí, dentro de los productos lácteos, ¿cierto? Tenemos leche, tenemos yogur, hay varios. Ustedes tienen que definir cuál. Tendrán que definir cómo hoy en día normalmente se hace porque esta es una planta, la que está planteándose ahí, en que el empaque y el envasado se hace manualmente. O sea, probablemente se reciben los productos a través de correas transportadoras o cintas transportadoras y lo toman personas que van tomando las leches, las cajas de leche o los yogur o el resto de los productos y los van envasando, los van metiendo en caja y después van armando pallets. Bueno, la idea es que todo ese proceso manual sea automatizado. Y para ser automatizado hay que hacer una ingeniería, o por lo menos desarrollar un análisis de procesos para evaluar qué capacidad se tiene hoy en día al trabajar con personas que hacen la operación en forma manual, qué significa eso en costo y en rendimiento, y cuál sería la alternativa de colocar equipos que lo hagan automáticamente, entendiendo que cada equipo tiene una inversión importante probablemente. Son equipos que a lo mejor se traen del extranjero y se tienen que conectar. A lo mejor esos equipos funcionan con energía no solamente eléctrica, sino que con aire comprimido o con otras cosas. Por lo tanto, también tiene que haber ahí un pequeño proyectito de ingeniería para que esos equipos funcionen. Y después viene el montaje y la puesta en marcha de los equipos. Esos son los procesos que tienen que ser considerados previo a llenar la carta, el acta de constitución del proyecto. Y por último, está el proyecto de la implementación del hotel. ¿Profe? Sí, dime. Escucho. Ahí también se puede considerar como dentro del proyecto el tema de la capacitación. ¿Se puede considerar también el tema de la capacitación después de la implementación? ¿En cuál de los proyectos está hablando? ¿El segundo? ¿El de la automatización? El segundo, el último que habló, porque dijo que sí, Obvio, porque se supone porque el hecho de traer equipos también hay que aprender a usarlos. obvio, sí, la empresa que provea el equipo o los equipos que van a permitir la automatización siempre te entregan un manual de mantención y de operación de los equipos. Y esos manuales se tienen que entregar al personal que va a operar y mantener el equipo en el futuro. Entonces, ahí, por supuesto, hay un proceso de capacitación de la gente para que opere y mantenga bien el equipo en el futuro. Bueno, esas son las cosas que ustedes tienen que ir descubriendo y pueden haber otros procesos que en este momento se me olviden. Estoy haciendo una descripción general, ¿eh? Pero en la medida que ustedes se metan en esto van a descubrir esos procesos. El último proyecto tiene que ver con la construcción de este hotel con capacidad de 2 pisos, con capacidad de 60 personas y que tiene además que contar con restaurante y gimnasio. Eso obviamente es un proyecto que requiere primero una ingeniería, porque hay que diseñar ese hotel. Hay que diseñarlo en cuanto a su aspecto estructural, a su aspecto de las instalaciones que tiene que tener el hotel. El hotel tiene que tener instalaciones de agua, tiene que tener instalaciones de gas, probablemente aire acondicionado, la energía se puede sacar con células fotovoltaicas. Bueno, ustedes verán cómo lo harán. Tiene que haber todo un proceso de todo lo que tiene que ver con el sistema de ingeniería sanitaria, que se llama, que es todo lo que la evacuación de las aguas, que cuando uno se ducha, la evacuación de agua cuando uno está en el WC, etcétera, etcétera. Todo eso son parte de las instalaciones del hotel. Tiene que haber a lo mejor una red contra incendio, porque ese hotel, al ser de madera, está expuesto
a un siniestro. O puede que no baste con colocar extintores, hay que tener una red. Hay que tener sistemas de comunicación dentro del hotel. Bueno, hay muchas cosas que hacer ahí. Y por supuesto, en grandes trazos, la construcción va a requerir típicamente un proceso nuevamente de movimiento de tierra, de preparación del terreno, después la construcción de la base del hotel, que seguramente va a ser en hormigón, una losa de concreto de un cierto espesor, y después viene el armado del hotel, la estructura, la colocación de los pisos, las conexiones eléctricas, las terminaciones del hotel. El restaurante requiere instalaciones también de equipos de cocina, de eliminación de gases tóxicos de la cocina. El gimnasio requiere también otra característica. Bueno, eso tiene que ser descrito entre los procesos de construcción. Y una vez que hayan hecho esos descripción del proyecto con las características más relevantes y los procesos, llenan o entregan el acta de constitución del proyecto. Tal como dice ahí, considerando supuestos, ustedes tienen que decir qué supuestos van a considerar, porque ustedes están construyendo esto. Yo doy la idea preliminar nomás, de en qué consiste el proyecto, pero en la ejecución probablemente tal, ustedes son los que van a ser los dueños de la cosa. Entonces, considerando supuestos, hipótesis, antecedentes varios u otros. Todo esto se puede obtener información a través de Internet. Para los tres elementos van a tener que tomarse un tiempo, dedicarse, dividirse la pega entre las dos personas. Uno verá una cosa, uno verá la ingeniería relacionada con estos proyectos, otro verá la construcción, y después tendrán que tener alguna reunión para definir cómo van a armar este proyecto. Acuérdense que el acta de constitución del proyecto se habla de los hitos del proyecto, se habla de ciertos indicadores que hay que tener para ciertas áreas como calidad, riesgo, etcétera. Hay varias cosas que están ahí solicitadas, por lo tanto, eso implica que ustedes como equipo de trabajo, tienen que darse su tiempito para analizar cómo van a echar a andar este proyecto. Entonces aquí estamos pasando un ejemplo práctico, aplicación práctica de la cosa. ¿Quién tiene duda o consulta? Bueno, ya yo tal como lo comenté... Profe, disculpe. Sí, ¿con quién hablo? Con Samuel. ¿Sabe ¿Ya? que tuve un problema con el audio de mi computador y no pude escuchar la primera parte de lo que habló? ¿La primera pregunta es individual o también se hace en pareja? No, todo es en pareja. Lo dije en delante. Enunciado. Todos en pareja. Ah, ya. Las Sí, dos pues por eso preguntas... que no tenía audio en mi computador. No, las dos preguntas son en pareja. Lo que pasa es que la definición de las parejas la hice más en el segundo problema, pero ambos problemas los tienen que ver las dos personas, ¿ya? No, lo otro que les quería comentar es que obviamente, en la medida que se metan en el tema, les pueden surgir dudas, consultas. Entonces yo les comenté que frente a esa situación, mándenme un correo a mi correo de ahí de la universidad sobre las consultas que tengan y yo les voy a ir respondiendo. En algunos casos con más rapidez, en otras con menos, dependiendo de la carga de trabajo que yo tenga por otras cosas que estoy haciendo. Pero siempre les voy a responder. Así que cuenten con esa ayuda. ¿Hay alguna otra? O si no, seguimos con la materia. Yo todo este documento, apenas termine aquí la clase de hoy, voy a mandar este documento en conjunto con el acta de constitución del proyecto que está nombrado aquí, que lo vimos el otro día, que es un formato específico,
No me acuerdo si lo subí, parece que no lo subí al campo virtual, pero se lo voy a mandar directamente a ustedes, junto con este documento, para que con eso empiecen a preparar la información. Ahora, en términos de tipo de formato, contenidos, dejo absoluta libertad. Tamaño de letra, todo eso, ustedes tienen que empezar ahora a tomar decisiones. Están muy cerca de salir de la universidad, por lo tanto tienen que empezar a acostumbrarse a tomar decisiones. ¿Cuánto va a ser la extensión del proyecto? También, del informe también, ustedes lo deciden. A mí, más que me metan muchas chácharas y sea un informe generoso en páginas, voy a medir si las cosas que ponen están justificadas, si los elementos que definen están fundamentadas. Esos son los elementos que a mí más me importan. En el fondo, tratar de entender qué razonamiento o qué criterios usaron ustedes para poder hacer este taller de aplicación. Ya, no hay duda entonces, ¿cierto? Me salgo. No por mi parte, profe. Ya. Bueno, ahí los que están, no sé quién me preguntó la primera clase de que quería aplicaciones prácticas. Alguien de los, no sé, ya no me acuerdo quién era. Bueno, este es un ejemplo de una aplicación práctica. Después van a haber otros talleres. Acuérdense que son, me parece que son 3. Y hay un cuarto que es el trabajo que tienen que hacer ustedes, que lo tienen que entregar al final. En que ahí también tienen que ir preparándose, porque en meterse con esos temas que le puse, hay que investigar un poco, no es llegar y hacerlo. Hay que empezar a investigar el tema de las metodologías ágiles y todo lo que tiene que ver con las herramientas Lean. Y seguramente van a haber un par de talleres más. No sé si van a ser individuales o grupales, todavía no lo he pensado, porque eso lo voy viendo en el momento que cómo vamos avanzando con el curso. Bien, voy a volver entonces a la presentación que teníamos. ¿Se ve ahí o no? Ahí sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, otro de los elementos importantes para lograr esta integración, sobre todo dentro de los recursos internos de un proyecto, tiene que ver con desarrollar este plan de gestión del proyecto. Este es el plan que permite definir cómo se hace el proyecto. En el fondo, describir los procesos que integran el proyecto y cómo se ejecuta cada uno de esos procesos. Obviamente a un nivel genérico, porque si uno quiere entrar en el detalle, tendría que ver otro tipo de documentación. Tendría que ver los procedimientos, los protocolos o registros y ese tipo de cosas. Aquí es una descripción de macroprocesos, más que de microprocesos. Entonces, este plan de gestión del proyecto, primero define, integra y coordina todos los planes subsidiarios. Cuando nos referimos a planes subsidiarios, estamos hablando de todas las áreas funcionales. En otras palabras, de las áreas de conocimiento del PMBOK. Entonces, un plan de gestión de proyecto tiene que tener asociado un plan de aseguramiento de calidad del proyecto. Tiene que tener un plan de gestión de los riesgos del proyecto. Tiene que tener un plan de las adquisiciones del proyecto. Esos son los planes subsidiarios. Tiene que haber un plan de ingeniería, si es que se requiere ingeniería. Tiene que haber un plan de construcción, si se requiere construcción. Tiene que haber un plan de comunicaciones del proyecto. Entonces, es un documento muy importante que se hace al comienzo
y que le indica a todas las personas que van a trabajar en el proyecto cuáles son los procesos que hay que ejecutar y cómo se van a realizar. Además, otra cosa, que el contenido que tenga este plan va a variar dependiendo de el lugar donde se realiza el proyecto, el rubro en que se realiza el proyecto, el tipo de tamaño del proyecto y la complejidad del proyecto. O sea, no hay un contenido único. Hay grandes titulares que deberían estar, pero si entramos en los detalles, cada proyecto es particular, es único y diferente, por lo tanto, no se puede hacer un copy-paste aquí. A veces ocurre que hay gente que toma un plan de otro proyecto y lo trata de acomodar con muy pocas variaciones para aplicarlo en otro. Craso error, porque cada proyecto es distinto, cada cliente o mandante es distinto, cada requisito del producto es distinto, cada característica del personal que ejecuta el proyecto son distintas. Entonces no se puede pasar de un lado a otro con los ojitos cerrados. Hay que hacer un cierto análisis y hacer los ajustes pertinentes. El plan de gestión del proyecto normalmente lo emite el gerente del proyecto, con la ayuda de todos sus jefes de disciplina o los jefes de las distintas áreas de conocimiento, que lo revisan, lo aprueban y también actualizan lo que se llama el control integrado de cambio. Este es un plan de gestión que se hace al comienzo, al inicio del proyecto, pero después se tiene que ir actualizando en la medida que avanza el proyecto y sobre todo en la medida que hayan cambios ya sea por alcance técnico, administrativo o de alguna otra índole. Eso tiene que estar considerado en el plan. También, bueno, ya lo dije, pero este plan de gestión define cómo se ejecuta, cómo se supervisa, cómo se controla y cómo se cierra el proyecto en cada una de las áreas de conocimiento. O sea, en la gestión del cronograma, en la gestión de los costos y en el resto de los elementos de las áreas de conocimiento que hemos hablado. Para que la gerencia de proyectos funcione, en la práctica se requiere un cambio de actitud y de apreciación del valor de esta nueva disciplina para lograr el éxito en nuestros proyectos cotidianos. ¿Qué es lo que nos están diciendo con esto? Es que gerenciar un proyecto no es algo simple, requiere un cambio de actitud. ¿Qué significa un cambio de actitud? El primero, tener una visión integral de lo que significa manejar un proyecto. Conocer las buenas prácticas, conocer lo que nos recomienda el PMBOK y tener una apreciación del valor, dice. O sea, lo que se recomienda en ese libro no es un tiro al aire, es el producto de muchos errores y éxitos de empresas en el mundo que se han logrado estandarizar en buenas prácticas. Por lo tanto, son elementos que realmente son tremendamente útiles. No hay que dejarlos de lado. Y una reflexión de Nietzsche, un gran filósofo alemán, dice: muchos son muy persistentes en proseguir el camino que han escogido, muy pocos en lograr la meta. Entonces, lo que nos está diciendo Nietzsche es que no basta con tener mucho empeño y ganas, sino que tenemos que ser capaces, y sobre todo el equipo que lidera el proyecto, de alcanzar los objetivos y las metas que se han propuesto desde el inicio. Es como lo que pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿cierto? Uno también para su vida personal le gustaría que le fuera muy bien, que tuviera éxito profesional en el futuro, que tuviera una bonita familia,
que estuviera desarrollo personal, pero muchas veces esas cosas se piensan, pero quedan como una quimera, como una utopía, no se aterrizan. Y en otros casos sí funcionan. Entonces hay una diferencia entre ser persistente y tratar de conseguir un objetivo versus el que lo consigue realmente. El que lo consiguió realmente tuvo probablemente que fuera de ser persistente y fuera a tener claridad, tuvo que tener resiliencia, ¿cierto? Porque en cualquier actividad de la vida hay fracasos, hay errores, y hay gente que a veces se queda pegado en los errores y se queda preguntando de por qué me ocurrió esto a mí, o esto me tira para abajo y no soy capaz de salir adelante. Entonces hay que tener resiliencia, que se llama. Y por otra parte, en este caso, en un equipo, hay que tener mucha claridad respecto a la estrategia que uno tiene que seguir para alcanzar los objetivos. Un proyecto requiere una planificación estratégica y requiere gente que sepa de procesos de proyecto. Entonces, ojo, que gerenciar un proyecto y lograr que el proyecto ande bien es la suma de muchas competencias, de muchas habilidades, y no solamente competencias duras de ingeniería, sino que también muchas competencias blandas que tienen que ver con las comunicaciones, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, etc. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para armar este plan de gestión de proyectos? Las metodologías que hay, que están perfectamente definidas en el PMBOK, los sistemas de información que de alguna manera respaldan, sobre todo cuando hemos hecho ya proyectos en el pasado, eso ayuda mucho a tener estándares. El juicio experto, o sea, el hecho que dentro de este plan haya gente con bastante experiencia y con bastantes capacidades para ir aportando las maneras como abordar el proyecto. Y una de las salidas que tiene es enunciar el alcance preliminar, y el enunciado del alcance incluye definir cuáles son los objetivos que tiene el proyecto, cuáles son sus metas también, y cuáles son los productos entregables del proyecto. Además, definir las características y requerimientos del producto o servicio que va a recibir el cliente como parte de los entregables del proyecto. Requerimientos que pueden ser en algunos casos bastante técnicos, dependiendo del proyecto que estemos manejando. También definir los criterios de aceptación de esos entregables. ¿Qué criterios tienen que darse para que el mandante, el dueño, el que recibe el producto, acepte y apruebe lo que le estamos entregando? ¿Cuáles son los límites del proyecto? Es decir, ¿dónde comienza, dónde termina? ¿Cuáles son los bordes, por decir así, del proyecto? ¿Qué procesos están incluidos? ¿Cuáles no? Los requerimientos y entregables, ya lo definimos, pero apunta a decir, bueno, si yo voy a entregar una memoria de cálculo, por ejemplo, si estamos hablando en ingeniería, ¿qué características tiene que tener esa memoria? ¿Qué contenidos tiene que tener? Para que la memoria de cálculo represente bien el diseño supongamos, de una estructura de hormigón. Y si estoy presentando un plano, ¿qué características tiene que tener ese plano? ¿Cómo tiene que estar acotado? ¿Cómo se presentan los detalles? ¿Cuál es la simbología que se usa? ¿Se está usando bien la simbología para los planos eléctricos, para los planos de piping, etcétera? Entonces, ahí hay requerimientos. ¿Qué restricciones hay en el proyecto? ¿Cierto? A lo mejor el proyecto tiene que tirar cañerías subterráneas y resulta que por abajo también hay otras instalaciones que ya tiene el cliente, y por lo tanto
pueden ser limitantes desde el punto de vista de obstrucciones o de interferencias, y eso significa replantear el trazado de las cañerías. Los supuestos del proyecto. Supuesto en cuanto a rendimiento de las personas, rendimiento de los equipos que se usan, supuestos respecto a la información que tiene el cliente para respaldar el proyecto. Hay un montón de supuestos. ¿Cuál va a ser la organización inicial del proyecto? ¿Cómo creemos que hay que estructurar desde el gerente del proyecto hasta la última persona que realiza la actividad más simple y pasando por todos los niveles intermedios? ¿Cómo tenemos que organizar este proyecto para tener los recursos humanos suficientes, no solamente en cantidad, sino que sobre todo en calidad, en competencia, en conocimiento, en experiencia, para lograr este proyecto con los objetivos deseados? Y lo mismo, adicional a eso, están los recursos adicionales que se puedan requerir para echar a andar el proyecto. Llámese recursos en términos de máquinas, equipos, contratación de servicios externos como contratistas, todo lo que tiene que ver el manejo de los proveedores para recibir los materiales que puedan ocuparse para el proyecto, etcétera. También cuáles son los riesgos iniciales definidos, los hitos del cronograma, o sea, aquellos aspectos claves que hay que cumplir y que nos dan un indicio de que vamos bien con el cumplimiento de los plazos del proyecto. El EDT, la estructura de desglose del trabajo inicial, que es lo mismo que el WBS, que en el fondo es la lista de los productos o servicios que va a recibir el cliente. Y con lo cual, el que ejecuta el proyecto construye, define las actividades que hay que realizar, define los recursos necesarios que hay que utilizar. La estimación de costos, un orden de magnitud para la estimación de costos, en base a la información que hay a la fecha en que va a comenzar el proyecto. Los requerimientos de gestión de configuración del proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar, por ejemplo, la información que es común para los integrantes del proyecto? Vamos a armar una intranet, vamos a trabajar en una nube, en un cloud. Van a ser instalaciones de los software standalone, o sea, en cada uno de los equipos, o van a ser software compartido, o va a ser un software que lo vamos a bajar de internet. O sea, la configuración es muy importante, dependiendo de dónde se haga el proyecto. Bueno, ustedes saben que hoy en día la tecnología es tan espectacular que se podría estar haciendo en este momento un proyecto en India o en Australia, y podría estar trabajando la oficina de Australia o de India con una oficina chilena que le hace una parte del proyecto, y se puede hacer todo por internet. O sea, ya no es necesario reunir las personas en un edificio o en un lugar físico, porque la tecnología permite, digamos, configurar proyectos incluso con lugares físicos a muchos kilómetros, a miles de kilómetros de distancia. ¿Cuáles son los requerimientos de aprobación de los entregables? ¿Con qué criterios el cliente aprueba los entregables que está generando el que ejecuta el proyecto? Eso. Ya. Entonces yo aquí voy a salirme un poquito porque les quiero mostrar solamente la carátula, no, porque si no, si le mostrara todo el documento sería un documento que a lo mejor no se entendería muy bien porque es muy técnico, pero es para que entiendan que el índice del proyecto, de un plan de ejecución del proyecto. Este es un... ¿Lo ven ahí o no? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Ya. Entonces, aquí tenemos
un proyecto que es un tranque de relave. Esto es un proyecto típico. El tranque de relave, el relave es como todos los sedimentos y todas las soluciones que ya no sirven, que fueron parte de un proceso y que ahora se tienen que eliminar en una planta, por ejemplo, de lixiviación de cobre o concentradora de cobre. Y normalmente esos relaves son como si ustedes fueran a una minera, se darían cuenta que de repente hay como una especie de lago cerca de las mineras. Y una gran piscina donde ahí están todas las aguas residuales, que en algunos casos se reutilizan y en algunos casos quedan ahí dañando nomás el medio ambiente. De hecho, por eso que hoy en día hay leyes a nivel mundial que cuando ya una mina cumplió su vida útil y hay que cerrarla, ya no se puede explotar más porque ya no hay suficiente mineral, se tiene que hacer se le obliga a los dueños de las mineras que los tranques de relave se reconviertan, se usen de una manera útil y que no como un daño para el medio ambiente. Bueno, este es un proyecto que requería hacer este tranque relave, que son los tranques relave pueden tener fácilmente una profundidad de 6 metros de profundidad y pueden ser, por contarle una dimensión pueden ocupar fácilmente 5 hectáreas. O sea, que para que vean que la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, este documento ese tiene un nombre, un informe, si está activo, o está ya terminado, cuáles son las fechas de que se creó el documento, la fecha en que ya no es válido, en qué momento se revisó, y en este caso está con revisión 0. La revisión 0 normalmente en ingeniería significa que ya está aprobado por el cliente. ¿Quién preparó el documento? ¿Quién lo revisó? En este caso era un consorcio de varias empresas. ¿Quién lo aprobó por el consorcio? ¿Quién es el gerente responsable del proyecto? ¿Quién es la disciplina responsable en términos de costo y programación? Y aquí están los contenidos. Estamos hablando de una ingeniería básica. Acuérdense que hay 3 tipos de ingeniería. Ingeniería conceptual, que es la que toma la idea preliminar y le empieza a dar forma ya de proyecto de ingeniería. Después viene la ingeniería básica, que toma la ingeniería conceptual y lo profundiza. Y luego viene la ingeniería de detalle, en que ya transforma toda la información técnica en una información útil para la construcción. O sea, después de la ingeniería de detalle viene la construcción ya. Entonces, en la ingeniería básica, considerada, aquí están los objetivos del proyecto, los hitos principales del proyecto, y después viene aquí una serie de capítulos. Por ejemplo, organización del proyecto. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la parte de recursos humanos. Después la gestión de contratos, los servicios que vamos a contratar. Después la programación y control, que tiene que ver con el manejo de los cronogramas. El plan de costos, relacionado con todo lo que tiene que ver con los costos del proyecto. El plan de información, comunicación y control. Tiene que ver con la comunicación, tanto interna como externa, el control para la gestión del proyecto, el plan de permisos, porque los permisos son trámites que tiene que hacer el dueño para que después se construya o se hagan modificaciones en terreno. Y ahí se trabaja mucho con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Dirección de Obras de la municipalidad y una serie de otras entidades que tienen leyes o reglamentos que regulan la intervención constructiva o de equipos en terreno. Después viene el plan de gestión de riesgos. Estos son los planes subsidiarios que estamos hablando, que se hablaban delante. El plan de ingeniería. ¿Ve? Aquí se habla de ingeniería de obras tempranas, ingeniería de detalle, ingeniería de terreno, ingeniería de apoyo a la construcción, el comisionado y puesta en marcha.
Después tenemos el plan de adquisiciones. Todo, tiene que ver con todas las adquisiciones que se va a tener este proyecto, en términos de materiales, insumos, servicios, equipos. El plan de construcción y montaje. El plan de puesta en marcha. El plan de seguridad, que tiene que ver en este caso, como en una compañía minera, tiene que ver con la prevención de riesgos para el personal, para evitar accidentes. El plan de medio ambiente, todo lo que se va a hacer para mitigar daños en el medio ambiente y para establecer procedimientos que cumplan con las leyes del Ministerio de Medio Ambiente que tiene en Chile. El plan de aseguramiento de la calidad, qué características tiene que tener el sistema de calidad para lograr asegurar la calidad técnica de lo que se va a generar, de los entregables que se van a entregar. El plan de mantenibilidad, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones que se dan para el mantenimiento de los activos, que son los equipos y las instalaciones que en el futuro va a tener que manejar el dueño de este proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya llegamos 91 páginas, más todos los anexos. O sea, este puede ser un informe que se puede tener fácilmente 150 páginas. Es casi como una tesis de un alumno de ingeniería, ¿eh? Pero que esto lo tienen que hacer cuando va a comenzar el proyecto. O sea, este plan de ejecución debería estar no más allá de 2 semanas después de iniciar el proyecto. Y normalmente se hace, por ejemplo, el plan de costos, que está aquí el número 7, lo va a tener que hacer el líder de la disciplina de costos, que después se lo tiene que aprobar el gerente del proyecto. El plan de ingeniería lo hace el líder o gerente de ingeniería del proyecto. El plan de aseguramiento de calidad lo hace el gerente o líder del área de calidad. Entonces, es un documento que se hace en equipo, pero dirigido por el gerente del proyecto, que finalmente es el que va a aprobar este documento y este documento se le va a mandar al cliente para que el cliente finalmente lo apruebe. Y el cliente a su vez tiene un equipo de profesionales muy bien armados, profesionales con alta experiencia. Por lo tanto, hacer esto hay que hacerlo con mucha dedicación y se requiere gente que sepa el tema. Si ustedes se fijan, este plan es crucial, porque es la guía de navegación de cómo va a seguir el proyecto. ¿Tiene alguien alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado? Bueno, sigamos con la presentación PowerPoint. Vamos a hablar ahora del alcance del proyecto, la gestión del alcance. Entonces, ¿qué significa la gestión del alcance del proyecto? Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo y únicamente todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Todos los procesos, entonces, que garanticen que se va a incluir todo lo que haya que hacer para que el proyecto tenga éxito es lo que se llama la gestión de alcance del proyecto. ¿Cuál obviamente es el objetivo principal de un proyecto, o perdón, de la gestión del alcance? El objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. O sea, por ejemplo, si yo tengo que comprar equipos para mi proyecto y los equipos se hacen en el extranjero porque no hay tecnología para hacerlo en Chile, se tienen que importar desde, por ejemplo, Alemania o Finlandia. ¿Qué cosas creen ustedes que deberían incluirse y qué no debería incluirse en la adquisición de esos equipos? ¿Quién me hace algún comentario? Estoy hablando solamente del área de adquisiciones, ¿eh?
Esta misma pregunta podría haberla hecho para el riesgo, para calidad, para distintas partes. Estoy hablando solamente comprar un equipo en el extranjero para un proyecto. ¿Qué actividades o qué elementos deberías de todas maneras incluir? ¿Hay alguien que me pueda decir? Primero tener claro qué equipo se necesita y una respectiva cotización al comienzo. Ya, o sea, el definir el equipo significa establecer las especificaciones técnicas del equipo, ¿cierto? Si estamos hablando, supongamos una cosa simple, un estanque. Ya, el estanque es un estanque en qué tipo de acero, con qué espesor de acero. Si va a ser... ¿Qué va a poner dentro del estanque? ¿Qué va a poner dentro? O sea, claro, ¿qué va a contener? ¿Qué tipo de líquido? ¿Con qué presión va a estar el estanque? Si va a ser un estanque soldado o remachado, si va a llegar una pintura epóxica o va a llegar alguna pintura anticorrosiva, de qué dimensiones van a ser el estanque en términos de diámetro, de alto, cuántas cañerías tiene de entrada y cuántas de salida, si tiene algún sensor de nivel para que cuando se esté llenando se detenga la bomba de llenado una vez que alcanza el nivel preciso. ¿Se fijan? Hay una serie de cosas que definir. ¿Qué otra cosa también sería importante en ese caso del equipo que compramos en el extranjero? Bueno, algo muy importante, se los comento, es la calidad de ese equipo. ¿Cómo yo logro saber o asegurarme que la calidad de ese equipo es la correcta? Porque le voy a contar una experiencia real que ocurrió hace unos 12 años atrás, quizás, por ahí, entre 12 y 15 años atrás. Un gran proyecto que se construyó en la tercera región, minero. Se necesitaba comprar 1.200 toneladas de estructura metálica para todos los galpones y plantas que había que instalar y construir en ese proyecto minero. Y el gerente de adquisiciones de esa planta, en ese momento estaba en Chile, había una gran demanda de cobre en el mundo, por lo tanto, había mucho trabajo y las maestranzas chilenas no daban abasto para abastecer esa cantidad de toneladas, que es una cantidad grande. Estamos hablando de una gran compra de varios decenas de millones de dólares. Entonces, el gerente de adquisiciones tomó la decisión, no sé con qué criterios, pero de comprar la mitad o sea, 600 toneladas, mandar a fabricarla a algunas maestranzas en Chile y la otra mitad comprarlas en China. Pero tuvo un gran error, que se confió plenamente de que los chinos le iban a mandar las cosas como corresponde. Cuando uno quiere hacer algo bastante serio, es mejor gastarse unas lucas y mandar un ingeniero, en este caso de la empresa que estaba ejecutando el proyecto, a China y estar ahí 3 meses controlando en terreno, en la planta de los chinos, cómo se está saliendo la calidad de los perfiles metálicos y de los elementos que van a ser parte de esa estructura. Porque si no lo hago, lo que ocurrió finalmente es que cuando llegó el producto, empezaron a armar el producto, porque son de estos galpones que se van armando como mecanos, se encontraron con serios problemas, que de repente, por ejemplo, no calzaban los orificios
para unir una pieza con otra. O que la pintura venía con todo el movimiento de traslado, tanto en los barcos como en los camiones, se pasaron a llevar, se rasparon, y el espesor de la pintura no era suficiente como para garantizar de que quedara protegido el metal. O sea, hubieron una serie de errores. Eso significó que hubo que tomar esas, de las 600 toneladas que mandaron los chinos, como la mitad venían con problemas, tuvieron que mandarla a reparar, por decir así, las que se podían, porque hay algunas que definitivamente no se podían reparar ya. Las que se podían se mandaban a reparar a maestranzas chilenas. Bueno, esto significó que el proyecto se alargó varios meses, aumentaron los costos, al gerente de adquisiciones le cortaron la cabeza por haber metido las patas, y se fijan entonces, ahí hubo un error tremendo. Hoy en día, normalmente las empresas chilenas hacen lo que les digo yo, de que o contraten una agencia extranjera que le hace la calidad, puede ser una agencia que tiene sede en el país donde se está produciendo, en Alemania o en Finlandia o en donde sea. Hay empresas internacionales que hacen inspecciones de calidad, o mandan un ingeniero propio a hacer el trabajo allá. Obviamente tiene que saber inglés y tiene que manejarse, tiene que tener experiencia. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar de qué es lo que hay que hacer para definir el alcance. Aquí se ve una diferencia entre el alcance del proyecto, que es circunferencia azul, y el alcance del producto, que sería esta que está acá, que es un subconjunto. Entonces, leamos, dice, el alcance del producto son las características y funciones principales del producto. ¿Ya? O sea, el producto, por ejemplo, en ese caso, la estructura metálica tenían que ser con perfiles de acero tipo U o tipo L, de acero al carbono, C1045, con espesores de 10 milímetros, bla, 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 bla. Toda la parte técnica. Y en cambio, el alcance del proyecto consiste en definir todos los procesos y el trabajo necesario para que el producto tenga todas las características y funciones requeridas. O sea, en este caso, el alcance del proyecto, por ejemplo, sería haber determinado, fuera de las especificaciones del producto, haber determinado estos elementos para lograr que la calidad de ese producto era la requerida. También el alcance del proyecto implica definir todos los procesos de expedición y de transporte, si vienen desde afuera los productos, para que lleguen a tiempo. Entonces, el alcance del proyecto no solamente alcanza la parte técnica, sino que también alcanza los procesos de gestión, de administración de los procesos. Por eso que es mucho más amplio. ¿Qué respuesta me da la gestión del alcance? Eso es para ver si están despiertos nomás, ¿eh? Primero, ¿cómo determinar qué trabajo se tiene que hacer en mi proyecto? O sea, a partir de la gestión del alcance, yo tengo que determinar el tipo de actividades, las áreas que van a participar y cuáles son los tipos de trabajo que tengo que realizar. Un segundo aspecto, ¿cómo asegurarme que se haga todo el trabajo previsto en mi proyecto? Ese aseguramiento tiene obviamente que ver mucho con la planificación y tiene mucho que ver con el control, ¿cierto? Siempre en un proyecto o en cualquier actividad humana, uno planifica algo, que va a hacer algo, pero después tengo que verificar que eso se hizo y que se hizo bien. Yo les comentaba el otro día de que, por ejemplo, una diferencia entre Chile y los países más avanzados
es que los trabajadores, por ejemplo, si comparáramos un trabajador japonés con uno chileno, chuta, hay harta diferencia entre uno y otro, porque el trabajador japonés es un trabajador que está bien capacitado, entrenado, y por lo tanto tiene mucho conocimiento y es capaz de tomar decisiones y avanzar con mucha disciplina. Bueno, los japoneses son disciplinados en general, para poder alcanzar sus metas. Se autocontrola. En cambio, el trabajador chileno muchas veces no tiene procedimientos de trabajo, los métodos también son bastante aleatorios, y siempre tiene que tener un supervisor al lado o al frente para que funcione relativamente bien. Fíjense que si uno investiga, en Chile, por ejemplo, una planta productiva, si ustedes se van a ver el organigrama de la planta productiva, normalmente hay un gerente de la planta y después hay jefes de áreas productivas, después hay supervisores, después hay capataces y después están los operarios de producción. En Japón la cosa es bastante más plana. Pueden estar directamente el gerente con un jefe de área o de producción y después los operarios. Los supervisores y capataces no existen. Y eso no es por una cuestión arbitraria, es porque saben que su personal operativo está bien preparado. En Chile, en cambio, eso no ocurre. Entonces, por eso que en Chile hay que tener manuales, procedimientos y controles, porque si no, el trabajo no funciona. Bueno, y lo mismo pasa, ustedes lo ven con la pandemia, si no hay instrucciones, no hay controles, la gente hace lo que quiere. Y eso pasa en muchas actividades. En general los latinos somos buenos para los carretes y ahí andamos súper bien, pero en cuestiones así un poquito más estructuradas nos cuesta. Y eso yo creo que tiene que ver mucho por un lado con la cultura y tiene que ver mucho con la educación que hay en los países. Por eso que sigo insistiendo en que el tema de educación es fundamental para que un país le vaya bien. ¿Cómo asegurarme que no se haga trabajo no previsto en mi proyecto? O sea, no esté haciendo un trabajo que no aporte valor o que no es pagado. Porque se supone que eso significaría ser ineficiente y estaría apuntando en contra de la rentabilidad de mi negocio. Y dentro de esta maraña de actividades que tengo que realizar para el proyecto, puedo empezar a hacer cosas que no corresponden. ¿Cómo asegurarme de obtener la aceptación del trabajo realizado en mi proyecto? O sea, que me lo aprueben a la primera. No que ocurra, esto lo he visto en muchas empresas, en que mandan un plano y el plano pasa como por 7 reprocesos para finalmente ser aprobado. Entonces, lo mandan, el cliente lo manda con comentarios, dice que eso no está bien, que hagan tal cosa, mandan una segunda versión, también tiene problemas y así sucesivamente. Entonces, eso refleja de que la gente que está haciendo el plano no tiene las competencias suficientes. Y lo mismo podríamos hablar si estamos hablando de una obra de instalación de cañería, de una estructura de hormigón. Lo mismo podríamos hablar de un software de computación. O sea, yo tengo que asegurarme de que la gente haga las cosas bien. Para eso tengo que usar documentación de soporte, procedimientos, listas de chequeo, protocolos, pero muchas veces tiene que ver también con la gente. O sea, uno le puede pasar a una persona todos los elementos para que lo haga bien, pero si esa persona no tiene las competencias, no va a hacerlo bien. ¿Se entiende qué es lo que es la gestión del alcance, cierto? ¿O hay duda? Esas 4 preguntitas son claves para entender qué es lo que es el alcance de un proyecto. Bueno, y la gestión del alcance del proyecto tiene varios procesos. Hay un proceso de planificación de la gestión del alcance, otro que se llama recopilación. ¿Sí? Dime.
¿Con quién? Una consulta está mostrando un PPT, o sea, un PowerPoint. ¿Cómo? ¿Usted está mostrando una presentación mientras habla o no? No te- ¿Está no te- mostrando una presentación mientras habla? honestamente no te entiendo lo que me quieres decir. No le pregunto si está mostrando... Sí, es que mi internet está un poquito malo. Pero, ¿está mostrando una presentación mientras habla? Sí, pues estoy con una presentación aquí, pues. Una presentación PowerPoint. PowerPoint que dice la Es que gestión, no se ve. la gestión del alcance del proyecto. A ver, espérate, puede que se me haya ido la... Ah, a lo mejor se fue el compartir pantalla. Espérate un poquito. Sí, pues ahí ha ido la compartir pantalla. Tienes razón, algo pasó. Déjame retomarlo de nuevo. Y ahí sí que se ve. Ahora sí. Ah, ya. Disculpa, algo pasó. Ya, decía que la gestión del alcance del proyecto tiene varios procesos. Uno es planificar la gestión del alcance, y ahí está definido el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, cómo se va a validar y controlar el alcance del proyecto. Ese es el primer punto. El segundo proceso es la recopilación de requisitos. El proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Por ejemplo, un interesado puede ser una comunidad que se enteró de que en el proyecto se van a eliminar sustancias contaminantes que podrían, y cerca de la planta hay ríos y hay napas subterráneas, y esa comunidad quiere verificar de que el proyecto no va a contaminar el medio ambiente. Entonces, el gerente del proyecto tendrá que determinar cómo él demuestra o prueba o indica de que se van a tomar todas las medidas necesarias en el diseño propiamente tal de la planta y en el manejo de los residuos líquidos, en este caso, para evitar esa contaminación. Entonces tendrán que haber algún informe técnico, tendrá que haber algunos planos, y eso tendrán que presentarse a las comunidades, que las comunidades a su vez asesoradas por algún ingeniero o algún especialista le dé el ok. Y lo mismo, bueno, en relación a si el mandante es una planta que va a recibir documentos técnicos y planos, también habría que definir qué requisitos tienen que tener esos documentos técnicos y planos para que lo apruebe el mandante. El tercer proceso es definir el alcance. Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Ustedes de alguna manera van a definir el alcance cuando ustedes en el taller 1 apliquen o describan lo que yo le puse ahí, describan el proceso, los procesos para ejecutar ese proyecto que yo les indiqué a cada uno de ustedes, e indiquen cuáles son las características principales. Ahí están definiendo el alcance. Después, crear la EDT, o la estructura de glosa del trabajo, o WS, que dice que es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Entonces yo puedo tomar todos los entregables de un área del proyecto y dividirlo en entidades más menores, más reducidas, más acotadas, que me facilitan el control y la gestión de ese elemento. Después, validar el alcance. Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. O sea, el alcance se valida cuando el cliente aprueba formalmente los productos o servicios que le estamos entregando. Y finalmente, controlar el alcance, que es el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea base del alcance del producto y de gestionar cambios a la línea base de alcance. Bueno, todavía no lo hemos visto esto, pero cuando uno arma un proyecto, tiene que generar una curva que se llama de avance del proyecto, que se la vamos a ver más tarde, después, cuando veamos la gestión del cronograma.
Y esa línea la tiene que ir controlando todas las semanas, tanto el que ejecuta el proyecto como el cliente. Porque si hay se distingue a través de esa línea que hay un atraso, bueno, voy a tener que tomar las medidas pertinentes para lograr recuperar el tiempo perdido o buscar alguna metodología que me permita que ese atraso no se haga tan significativo, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando el gobierno mide el IPC, que lo mide todos los meses, y con eso está midiendo la inflación que hay en la economía. Si la inflación se dispara o va más allá de lo previsto, tiene que tomar el gobierno medidas para lograr reducir esa inflación. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si el proyecto por X motivo se está atrasando, y obviamente siempre va a haber una causa de eso, que también hay que investigarla, pero estas curvas van indicando cómo va el rendimiento y cómo va el avance del proyecto. Por lo tanto, se establece un buen mecanismo de control. Esos son los procesos que ustedes se fijan, están involucrados todos, pues. No está involucrado solamente el gerente del proyecto. Para cumplir con esta gestión del alcance, están metidos toda la área. Vamos a terminar con un par más. Otra cosa importante de considerar es que los procesos usados para gestionar el alcance del proyecto, así como las herramientas y técnicas asociadas, varían según el área de aplicación y normalmente se definen como parte del ciclo de vida del proyecto. Es distinto un proyecto minero a un proyecto vial de una comuna, es distinto a un proyecto informático, es distinto a un proyecto de capacidades de producción, es distinto a levantar un nuevo negocio para fabricar algo. Por lo tanto, cada tipo de alcance para uno de esos proyectos que son distintos en su objetivo y en sus procesos, van a tener herramientas y técnicas distintas para la gestión del alcance. Pero lo que sí hay que considerar que cualquiera sea de esos proyectos, siempre se va a cumplir el ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, tengo que tener herramientas para medir el alcance en el inicio, en la organización y preparación, en la ejecución y en el cierre. Eso, de ahí no se salva nadie. Por último, comentar que el enunciado del alcance del proyecto, detallado y aprobado, y su EDT, que es la estructura de glosa del trabajo, asociada junto con el diccionario de la EDT, que ya la vamos a ver qué es lo que es, constituyen la línea base del alcance del proyecto. O sea, el enunciado del alcance del proyecto, describir cuáles son los procesos a los cuales llega, cuáles a los cuales no llega, qué trabajo tenemos que hacer, cuáles no tenemos que hacer, y la estructura de glose, que son los entregables o los productos o servicios que recibe el cliente, eso constituye la línea base. Esta línea base del alcance se monitorea, se verifica y se controla durante todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, esta línea base, al igual que la línea de avance del proyecto, se tiene que ir monitoreando, controlando durante todo el ciclo. Y aquí, con esta sí que termino, este es un ejemplo del diccionario de la estructura de glosa del trabajo. Entonces, aquí es un formato en que aquí defino el tipo de paquetes de trabajo que se van a considerar y con sus objetivos, la descripción de qué contiene, en qué consiste, qué trabajo se va a realizar, cuáles son las responsabilidades, hay responsables, hay gente que participa, otros que apoyan, revisan, etcétera, cuáles son las fechas programadas, el inicio, el fin y lo importante, cuáles son los criterios de aceptación para esos entregables o para esos servicios que forman parte del paquete de trabajo, cuáles son los supuestos, situaciones que se toman como verdaderas, reales o ciertas para efectos de la planificación del paquete de trabajo, cuáles son los riesgos,
cuáles son los recursos asignados y los costos, y cuáles son las dependencias, qué actividad es precedente y cuál es subsecuente, dependiendo del tipo de paquete de trabajo. Entonces, este es un formato que permite desglosar el gran proyecto en distintas actividades y en distintos entregables y tener un criterio de cómo manejar todos estos elementos que están aquí en la columna en el lado izquierdo. Bueno, ¿tienen consultas, preguntas, comentarios con respecto a lo que hemos hablado? ¿Hay dudas? Seguramente hay hartas dudas porque esta materia no es tan simple. Tienen que leer, nuevamente les digo, tómense el PMBOK, lean algunos elementos, lean los papers que les entrego, vean algunos videos que les mando. Todos esos son elementos que van ayudando a madurar un poquito más la cosa. Ya, no hay dudas entonces. Estoy terminando acá, deteniendo la grabación.